Hoy hablaremos con el líder del líder. Hablamos con el entrenador del equipo que va primero en la Super King Liga, Manuel Berenguer. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, el Almería siempre ha sido como un sinónimo de éxito, porque siempre ha sido un club importante en España, pero este año como que puso una velocidad o impuso una velocidad que está costando seguir a los demás el ritmo. ¿Es solo el cambio de plantilla o hay un cambio en general? Bien, lo primero que hay que decir que es que, como se suele decir, es que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Una de las cosas que está haciendo muy bien el club con toda esta trayectoria de otros 2 años atrás es mantenernos siempre arriba. Es un equipo que hemos tenido referencia, algunas veces más, algunas veces menos, pero prácticamente en todas las finales. Y eso es lo difícil, ¿no? Hacer equipos competitivos durante tantísimos años es muy, muy complicado. Eh, el año pasado nos costó muchísimo y este año estamos haciendo un trabajo, pues creo que muy bueno. Hemos dado la tecla porque al final el factor suerte pienso que siempre es importante, pero claro, ese factor suerte entra eh, con unas ideas que yo con mi experiencia de entrenador pues he querido inculcarlas este año y tuve que tomar decisiones muy drásticas eh, con la no renovación de jugadores que se les puede considerar amigos míos, y tomar la decisión de no tener que continuar, no querer continuar con ellos porque quería a lo mejor dar un pasito más adelante o cambiar la filosofía de entendimiento del club y del vóley propiamente dicho. Entonces me arriesgué y hasta ahora mismo ha salido, pues a los hechos me remito. O sea, vamos primeros en la clasificación por méritos propios. Llegamos en situaciones en las que hemos sacado partidos adelante muy, muy, muy complicados y lo hemos sacado adelante, así que al final eso eh, eh, es cosa nuestra todo. Sí, porque estábamos comentando antes de empezar el tema de que cuando se renovó la plantilla, o sea, que hubo una renovación de plantilla, es verdad que con nombres de gente que ya conocía el club. Y me imagino que eso facilita a la hora de la labor tuya como entrenador. Gente que Claro, ya conoce tu forma de trabajar. claro, claro. Lo que pasa es que aquí también hay que sumarle que, por ejemplo, a nivel de club la junta directiva cambió, pero sí que es cierto que la filosofía y el alma de este club sigue siendo prácticamente la misma. Y claro, es una ventaja que teníamos, pues jugadores como Juanmi González, que ya sabe a qué club venía, o Pablo Curcaset, o Miki. Ojandillo. Sí, toda esta gente saben a qué club venían y, o sea, que eso es algo que teníamos, yo como entrenador que tenía ya, digamos, ganado, ¿no? Lo que pasa que, claro, las primeras sensaciones pueden ser buenas, pueden ser malas, pero luego al final eh, todo va día a día, va creciendo o no, y entonces yo creo que esa es la clave. Al final, independientemente de lo que estamos hablando, de gente que conocía o no conocía la filosofía del club o me conocía a mí como entrenador, todo hay que hacerlo funcionar. Y creo que hemos confeccionado una plantilla en la que entiende todos a la perfección su rol, saben dónde están, saben a qué han venido y incluso me atrevería a decir que había algunos que en los que, aun sabiendo a qué club venían, eh, estaban un poco más, llamémoslo así, relajados, apenas vieron cómo empezábamos a funcionar todos y cada uno de los que componemos el club, el cuerpo técnico, directiva y demás, pues se sumaron al carro, pero a la mínima de cambio, y yo creo que eso ha sido una de las claves del éxito. Desde la perspectiva tuya, que has estado en Unicaja tantos años, el binomio ese Unicaja-Teruel, que parece que ya el año pasado cayó un poco, ¿eso se debe a que bajó el nivel de Unicaja-Teruel o que subió el de la Superliga por fin? Yo creo que ha estado subiendo. Bueno, me atrevería a decir que ambas cosas, ¿no? Al final,
la liga se está poniendo mucho más competitiva, ya este año ya has visto lo que está pasando, el año pasado ya te pasaba un poco, y también es cierto que esto es cíclico, ¿no? Que como he dicho antes, es muy difícil estar siempre arriba y jugar todas las finales y tal, es muy, muy, muy difícil. Ya es difícil ganar una liga o una Copa del Rey, pues estar durante muchísimos años estar ahí arriba es complicado. Por eso es cíclico, también va todo asociado al tema económico. Es que esto es así, no hay que darle más vueltas. Pero claro, independientemente de la pasta que tengas y si no haces una buena gestión por mucha pasta que tengas, pues al final lo que predomina en este deporte es un deporte de equipo y lo que predomina, siempre lo diré, es la palabra equipo, y si no juegas como equipo lo tienes complicado. Nosotros el año pasado hubo momentos en los que sí, efectivamente no teníamos grandes estrellas en posiciones muy determinantes, ¿no? Pero sí que el equipo jugó realmente como equipo. Para mí, por ejemplo, el año pasado, que lo sigo teniendo este año, para mí sí que es una estrella en Mickey Fornet, pero a lo mejor es una posición en la que aporta muchísimo, eh, pero no te puede ganar un partido él solo. ¿Por qué? Porque un central es complicado. Al final, quien ataca la bola alta o tal es el que más posibilidades tiene si es más contundente en esa bola, que más posibilidades tiene de darle. Él, por desgracia, la posición en la que juega no puede ser, pero sí que lo considero como una estrella dentro de nuestro voleibol, ¿no? El año pasado no había uno que destacara muchísimo dentro de nuestra plantilla, pero sí que funcionó como lo que estoy diciendo, la palabra equipo. Sí, además la posición del central implica el rollo este de los pulmones, ¿no? El tío que te para la bola del rival. Al final es como una posición más defensiva, sobre todo en el caso de Miki, una posición más defensiva que ayuda una barbaridad en el sistema de defensa. Eso es brutal. Y además, un central que te llega a la red, llegue recién llegado a la red, que sale el líbero, que entra el otro, que llega a la red y que empieza a ponerte orden ahí en la línea de bloqueo, pues eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Yo, por ejemplo, este año tengo otro maestro, Jorge Fernández. Yo pocas cosas le digo, pocas cosas le digo. Es más, David López, un chaval joven con un potencial brutal que tenemos este año, que está siendo muy participativo por muchos motivos, por descanso, porque me interesa que juegue más en un partido que en otro. Él, lo primero que le dije, digo, tú sabes lo mejor que tienes este año, lo mejor que vas a tener este año son los dos jugadores que tienes por delante. Al final, es que no quiero decirte nada, obsérvalos, míralo, lo que hacen. Por ejemplo, Jorge es un maestro, imagínate de dónde viene, eh, la sabiduría que lleva y luego su saber estar dentro del campo y lo que transmite a sus compañeros, pues es una tranquilidad tremenda. O sea, he dicho que un central no te puede ganar un partido solo, porque es muy difícil que un central te haga 30 puntos, pero hay partidos que sí te puede hacer 18 o 20 puntos y ha sido clave para la victoria. Pues yo tengo la suerte de tener tres que estoy encantado con ellos. Y mira, comentabas el tema de superestrellas, ¿no? Que tú no has tenido superestrellas, pero es para hacer como una especie de analogía. Tú estuviste en aquella final de la Champions del 98, ¿no? Sí, sí, sí. Y se puede considerar que ustedes tampoco tenían superestrellas. Hablo de a nivel europeo a lo que se enfrentaron. Gianni Correcto. Cantagalli, Guminetti, Van de Gol, aquello era estamos hablando de un super equipo, una NBA, aquello, era un all-star de la Correcto. NBA. Entonces, ¿cómo se afrontó eso y cómo se llegó a eso sin esos nombres? Bien, hombre, la final fue 3-0 y así, Sí, pero bueno, pero estamos hablando de que Claro, llegaron a la pero para final. llegar a la final, imagínate el camino que recorrimos, y te puedo contar mil anécdotas de viajes de, de perder vuelos de 500 kilómetros en un microbús por una carretera completamente nevada, por el carril de la izquierda, porque llegábamos tarde al partido. O sea, situaciones que te puedo contar, vamos. Al final ese partido, ese equipo, pues teníamos un grandísimo equipo, muy bueno, porque si nosotros teníamos a Higueta
o teníamos A Ernesto, a Cosme. todos estos eran grandísimos jugadores, pero sí, si los comparas con los que me estás diciendo, he empezado a decir nombres, se me han puesto los pelos de punta. Pero que efectivamente llegamos a una final. ¿Por qué? Por la palabra equipo. Yo eso sin duda. Yo en esa época era poco participativo, no estábamos. Estaba el libro, era. Lo diré. Parrado, Joaquín Parrado, nuestro equipo era Joaquín Parrado, yo estaba de 4 y era poco participativo. Pero sí que es verdad que teníamos un núcleo hecho por lo que estábamos hablando de Carlos Carreño, Cosme Prenafeta, Mateus, tal. Y si no recuerdo mal, ese año fue el año que llegó Jorge Elgueta, que era un jugador nuestro determinante para nosotros también, pero él venía con unos aires que, ojo, no lo estoy criticando porque hablo con él de vez en cuando y tengo contacto con él y me llevó fenomenal y al final fue una de, o sea, de unirse dentro del grupo. Pero la anécdota que te quiero contar es la siguiente. Él llegó como un poco como una especie de prepotencia, ¿no? Y nosotros teníamos nuestro grupo ya cerrado y tenía dos caminos, o irse él solo como estrella individualizada y tal, no sé tal, o unirse al carro. Al final él solo se dio cuenta de que si queríamos llegar a hacer algo en este equipo era unirse a ese grupo de los de toda la vida, Ernesto, Cosme, Carreño, Manolo Berenguer, tal. Lo hizo y recuerdo esas situaciones en las que nos juntábamos en mitad del campo a celebrar un punto y él se quedaba un poco así, un poco ladeado, ¿no? Y llegó como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Llegó así un poquito y un momento en que, claro, nosotros nos abrazamos y él llegaba así con la cabecita así ya metiéndose entre el grupo tal hasta que se dio cuenta tal y eso nos unió más como equipo y lo que llegó, el éxito de esa final, de llegar a una final de la Champions, pues sin duda fue esto la palabra de equipo. Sí, yo te comento porque tuvimos una conversación con Quique de la Fuente y Venancio Costa, donde eligieron a los mejores jugadores de la historia de España, ¿no? Y ellos eligieron muchos jugadores de esa época, de los 90 y principios de los 2000. Entonces, yo quiero saber, ¿se llegó con buenísimos jugadores nacionales? ¿Eso quiere decir que antes eran mejores o que ahora es más difícil? Porque se han incorporado nuevas nacionalidades. Buena pregunta. Yo creo, o sea, antes diría que había más pasta, ¿no? Más pasta, me refiero para el jugador extranjero, pero había unos nacionales también completamente brutales. Es una situación, o sea, Yo hago la pregunta de quién se supone que sabe. Es complicada. El otro día, sin ir más lejos, hablando con Cosme Prenafeta, que lo tengo prácticamente, entrenamos justo ellas entrenan en el equipo de Superliga donde está él, entrenan después que nosotros, y nos comentaba que, pues hablando de jugadores, como en este caso hablábamos de Pablo Kurkasev, ¿no? Y lo comparaba con José Mateus. José Mateus marcó una historia aquí en este club que fue uno de los mejores jugadores que ha pasado por la Liga Española, sin duda. Igual que Antiga, igual que Rued, o sea, ahí, o sea, espectacular. Y en la Liga Española, pues, o sea, de los jugadores nacionales, pues, por desgracia, los buenos se van. No sé si ahora por temas de COVID vuelven algunos, porque, por ejemplo, Jorge Fernández, era para nosotros, yo creo que era un jugador inaccesible, o Borja Ruiz en Guaguas. Sin embargo, ahora vuelven, o por pasta, o por situaciones de COVID o lo que sea, no lo sé, o por proyectos deportivos, por supuestísimo. Yo te digo que para nosotros ahora mismo creo que la Liga Española está muy interesante. La compararía. Yo ahora estoy hablando un poco más de mi equipo, las sensaciones que tengo yo de cuando era jugador
de la época gloriosa de cuando lo ganábamos 5 ligas seguidas o 3 seguidas, es que ya ni me acuerdo, yo tengo muy mala memoria para los 5 seguidas, ¿no? Pero tú la sabes, ¿no? Tengo muy mala memoria para esto, para todos los títulos conseguidos y demás, ¿no? Pero esa época gloriosa, el núcleo de jugadores, la palabra equipo que he comentado antes, me recuerda muchísimo a lo que estoy viviendo este año dentro del equipo, de nuestro equipo. Me recuerda muchísimo, me refiero a que yo veo a mi equipo entrenar y veo cómo se aprietan los unos a los otros, cómo entienden el vóley, cómo se regulan ellos mismos dentro de lo que plantees en el entrenamiento, independientemente de que el planteamiento sea mejor o peor, cómo lo regulan ellos, cómo lo hacen ellos tan alto, pues me recuerda muchísimo a la época nuestra, de la época gloriosa del vóley. O sea que, pero sí, volviendo a lo que me estabas diciendo, yo creo que ahora mismo la Liga Española está muy, muy interesante. Hay equipos que te puede ganar cualquiera. Hay pocos equipos que desentonen. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un Valencia que vaya al final abajo en la tabla. Pero el partidazo que hicieron contra nosotros allí y tal, que estuvimos a punto de si bajamos un poquito más la guardia, nos ganan seguro. O sea, que la liga está así y eso es bueno para el voleibol nacional. Y entonces, el proyecto de Almería es dar el pasito ese de jugar en Europa. Siempre, yo siempre lo tengo presente. Por desgracia, otra vez volvemos al tema económico. Competir en Europa es complicado. Por ambas cosas, porque al final una inscripción en competición europea vale pasta, los viajes valen pasta, no tanto, y luego si quieres hacer un equipo competitivo te tienes que gastar más pasta para dar, pero yo siempre la tengo presente. Ya lo hicimos un año conmigo como primer entrenador y objetivos, claro que sí. Claro que sí, lo tenemos en mente, la directiva también y tal, pero bueno, como está el COVID ahora mismo, te enfrías un poco con esta situación, esperamos que vaya un poco, pero sí que nuestra idea como club es crecer en todos los aspectos, tanto de categoría bases, que eso es una asignatura pendiente cada vez menos, ojo, que ya cada vez estamos teniendo más chicos, como llegar a competir en Europa y, por supuesto, siempre estar en lo más alto de la tabla. ¿Y era más caro antes o ahora es más caro? O sea, o es más o menos lo mismo. ¿Competir en Europa? ¿Competir en Europa te refieres? Sí, en general. O sea, formar un equipo, la inscripción, el tema, si era igual de caro o es más caro ahora. A nivel, vamos a ver, no hablo de comparando con el dinero de esa época con el de ahora. O sea, no Sí, sé sí, que antes era. Te entiendo, pues no te sabría decir. La verdad es que no te sabría decir. Yo, al final depende de lo que te quieras gastar. O sea, si la inscripción es la inscripción, está clarísimo. Viajar, vas a tener que coger el avión, voy a tener que coger aviones sí o sí para competir en Europa. Luego ya, pues objetivos que te marques a nivel deportivo. ¿Y qué competición vas a jugar también? Eso es importante. La Champions para mí es algo estratosférico. Lo era antes y tal. Nosotros, bendita Unicaja. Te digo así, bendita Unicaja, porque lo mismo que a nivel deportivo es difícil estar ahí, o sea, todo va asociado, como hemos dicho antes. Nosotros, nuestro sponsor principal ha estado siempre ahí, o sea, es para ponerlo en un pedestal, porque seguimos en lo más alto gracias a ellos. ¿Qué pasa? Que antiguamente, claro, todo va asociado. Cuando empezamos a conseguir títulos y éxitos deportivos, pues la gente se quiere subir al carro, ¿no? Entonces llevamos épocas en las que el pabellón estaba completamente lleno de publicidad y de unas pancartas que valían una pasta. Entonces, y si tienes 70 pancartas, pues imagínate, súmalo todo eso. Al final eso repercute en un buen proyecto deportivo, en viajar mejor, en competir en una máxima categoría, tal. Claro, ahora
pues es más complicado. Aparecieron crisis, la del 2009, apareció crisis por ahí. Ahora tengo el tema del COVID y entonces, pues, como digo, como sigo diciendo, pues todo va asociado con el tema económico y que te aparezcan sponsors eh, que se sumen al carro, pues está complicado ahora. Antes lo teníamos más fácil, Ahora, pues bueno, vamos en una muy buena línea para conseguir éxitos deportivos, lo estamos haciendo muy bien, pero todavía no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Sí, que hemos sido campeones de invierno, que es una anécdota, que vamos a 7 puntos del segundo, que podremos permitirnos el lujo de perder 2 partidos para seguir primeros en la fase regular y del factor cancha al favor, que yo no sé si es mejor o peor jugar primero o fuera en casa, lo otro tal, porque al final, como yo siempre digo, los títulos se ganan eh, fuera de casa. Pero al final llega una Copa del Rey, te eliminan en cuartos, que podría ser perfectamente, porque ya has visto cómo está la liga, o te eliminan en semi, no juegan la final, y llega playoff y te pasa 3 cuartos de lo mismo, y se queda todo esto en nada. Sí, buenas sensaciones, muy bien, buen trabajo, tal, pero se puede ir todo al carajo porque no sigamos creciendo, porque es una de las cosas que yo les quiero meter y les meto día a día a los jugadores es eso, es que no nos conformemos con lo que estamos haciendo, que efectivamente estamos haciendo cosas muy buenas, como por ejemplo presentarnos en la segunda jornada contra Melilla, en el campo de Melilla, como está Melilla, y nosotros sin 2 receptores, un central que acababa de salir de una lesión, sin el primer colocador por COVID. Ese partido de loco. Sí, luego el otro, Curro Saez, que estaba de segundo libro, tuvo que jugar de 4 porque Raúl, que era un chico junior que tenemos, estaba jugando de titular porque no teníamos 4 y le rompen el dedo, que hace poco ha empezado a entrenar. Imagínate desde aquella, o sea, roto el dedo tiene 2 tornillos, no sé cuántas placas, y el dedo se lo destrozó sin ser un ataque muy duro, le pilló mal, la inexperiencia también, el dedo flojito, y se lo rompió. Entonces, ese partido lo ganamos con un coraje y con un carácter brutal, con sabiduría de gente como Pablo Pucasé, como Juanmi González, como Jorge Fernández, o sea, aportaciones de momentos claves de David López, que salía en lo tengo grabado, esa imagen la tengo grabada, de David que está toda la semana parado con una lumbalgia fuerte y no entrenar absolutamente nada y sacarlo a bloquear en un momento determinado del partido clave y mandarlo con Martina y trincarle un bloqueo que fue clave, y todas estas cositas pues al final son equipos, esa es la palabra equipo, lo que yo diciendo, que van sumando y como partido, que ese partido se ganó con muchísimo coraje y con muchísimo carácter. Pues, y como digo, estamos aquí donde estamos por méritos propios. Sí, te iba a comentar ahora con el tema de tú como entrenador. El tema es que yo veo como que hay una especie de, en la Superliga incluso, pero incluso en el vóley en general, una especie de entrenadores que pese a ser jóvenes como tú, es vieja escuela, o sea, estos entrenadores que salen de ser jugadores, de ser grandes jugadores, de jugadores nacionales, de jugadores importantes de selección o de su club o de tal. Y después están los jóvenes que quizás muchos no salen de haber sido jugadores, pero vienen de universidad, de la estadística, de abajo, de segundo. Son como que están muy marcados esos dos pilares. Tenemos el caso por poner un ejemplo, Manacor, y después, que es el entrenador, y después Camarero, ¿no? Como dos antagonistas completos de cómo es el tema, y sin embargo las dos fórmulas funcionan. Pero ustedes han tenido que renovarse. Sí, hay que crecer. Aquí eso se trata de crecer. Yo aprendo de todos y cada uno de los jugadores que han pasado por este club, de todos. He aprendido de todos los entrenadores que he tenido. He tenido la suerte de estar de segundo entrenador con grandísimos entrenadores, tanto en selección como con Pascual Sorín o con Piero Molducci, que paz descanse. He tenido esa suerte. Yo creo que en el equilibrio está el éxito también.
Por ejemplo, Lluís Molada para mí me parece un grandísimo entrenador. Yo tuve la suerte también de tenerlo, de trabajar con él codo con codo como estadístico cuando estaba con la selección femenina. Sé cómo trabaja, sé la idea que tiene del voleibol y el éxito está ahí. Que hay algo que pueda tener carencia de vivencias, de situaciones de juego, porque tú te la imaginas realmente porque has sido jugador de alto nivel, pues puede ser. No te digo que no. Pero que al final con la experiencia dentro de un banquillo de un equipo de Superliga tal, lo va a coger igualmente, seguro. O Camarero, yo no sé cómo él trabaja estadísticamente, no tengo el placer de conocerlo, ¿no? Pero sí que Camarero ha sido jugador top. Yo me he enfrentado contra él, ha sido una pieza clave, siempre ha estado en guaguas, ha sido pues como él, como entrenador, pues así es como jugador. Se mete dentro del campo, él estaba siempre dentro del campo y con muchísimo carácter y me parece otro grandísimo entrenador. Pero ahí el equilibrio, yo a día de hoy tengo la suerte de haber sido un jugador de alto nivel y tengo la suerte, como he dicho, de haber estado siendo entrenador y de trabajar con estadísticos, como por ejemplo César Hernández. Yo en el poco tiempo que tuve con él, pues he aprendido muchísimo, o con mi estadístico, que para mí es uno de los mejores estadísticos de España y me atrevería a decir que de Europa. Fíjate lo que te digo, que Guille Carmona, pues esta gente con el estudio, con la toma de datos de tanto, porque mi estadístico Guille no levanta la cabeza del ordenador y al final son datos y datos y datos y datos y datos y venga datos y al final con eso se aprende muchísimo. Bueno, pues si tú coges el equilibrio de esa toma de datos, de ese estudio del rival, más tus experiencias como jugador, pues ese equilibrio yo creo que al final es una de las claves del éxito, si se le puede llamar éxito. Sí, entiendo lo del equilibrio, pero es verdad que yo defiendo mucho que, no sé por qué cuando empiezo a hablar siempre hay como una especie de eco al principio, no sé qué le pasa al micro, pero que resulta que cuando ves ese tipo de situaciones, normalmente el gestor de vestuario, este exjugador que suele ser un gran gestor de vestuario, siempre es preferible al puro estadista sin alma, sin corazón, ¿sabes? Como que ves que los equipos, hay muchos equipos de muy altísimo nivel donde los entrenadores son mejores, grandes gestores de vestuario, más que grandes estadistas, porque a esa gente muchas veces, yo me imagino a Gianni en Módena, ¿qué le vas a decir? Jueguen chicos, venga, a jugar, es que, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Sí, al final, en esas situaciones me atrevería a decir, y que me perdonen los que no estén de acuerdo, tal, que en ese aspecto sí que podríamos llevar un pasito más adelante o algo más ganado en la parte de motivación. No tendría el porqué, porque yo sé que Lluís Molada, que hemos hablado de antes, lleva a sus jugadores enchufados porque creen en él en los altos y no tiene la experiencia a lo mejor como jugador de alto nivel. Al igual que Camarero o Marcos Dreyer, que también ha sido jugador de tal. El perfil también sin duda de Lluís Molada, Miguel Rivera, pues claro, todo lo que lleva mamado de voleibol encima con Ricardo Manuel, imagínate, sí, ya estamos hablando, sí, estoy hablando de lo más cercano, de lo que está por aquí, ¿no? Eso ya, claro que sí. Pero eso, la motivación, el saber lo que piensa el jugador, en situaciones pues eso, de planteamientos, por ejemplo. Yo sé que hay planteamientos de entrenamientos en los que no gustan, porque no gustan, pero hay que hacerlo. Y yo me pongo muchísimas veces en situación de jugador. Claro, ¿qué te digo yo? Lunes por la tarde, que no quiero saltar mucho. Vamos a darle mucha caña al tema de la defensa. Yo era líbero. A mí me gusta competir, que es el alma del voleibol. 6 contra 6, vamos a competir, que también se trabaja la defensa. Pero es que hay que trabajarla muy analíticamente también. Momentos, sobre todo,
porque hay que saber los movimientos que tienes que trabajar en posición de defensa con respecto al rival, y también para evitar saltos. No puedes estar todo el día saltando, 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 al final se te muere alguno en mitad del salto. Así que planteamientos en los que bueno, también, pero eso yo ya se los veo en las caras, pues intento pues hacerlo de la mejor manera posible, motivándolos y estar encima de ellos, cada acción, motivarlo, tal, si hay que echarle una reprimenda pues se le echa y que eso también es parte de motivación. El problema estaría en que llegue el entrenador y no te diga nada, ni motivación ni no te diga nada, ahí donde está realmente el problema. Pero sí que los que llevamos mamado mucho voleibol, creo que hay situaciones en las que situaciones de estrés, claro, cuando va todo muy bien, genial, pero en situaciones de estrés creo que hay momentos en los que las manejamos muy bien. Para mí la dirección de equipo es importantísima y para mí uno de los maestros a nivel nacional y a nivel europeo que sabe manejar un equipo, un vestuario a la perfección es Pascual Saurín, y yo he aprendido muchísimo con él y para mí es un maestro en ese aspecto. Yo he estado codo con codo en la línea de recepción de Unicaja Almería con él. Sí, hombre, de algo lo conoces, ¿no? Sí. Y a todos los exjugadores que han sido entrenadores se los pregunto. O sea, ¿se imaginaba el Manolo Berenguer, el de las rastas, que es el que conocí yo, el que molaba todo, ser entrenador? En ese momento no. En el momento que estaba jugando, no, en Pero ni absoluto. de cerca. No, 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 no. Es más, yo acabé un poco quemado del voleibol, de viajes, de lo otro, tal. Cuando decidí retirarme, me retiré por una muy buena oferta de trabajo. Una muy buena oferta de trabajo, que luego resultó no ser tan buena. Entonces, y ahí me arrepentí, yo me retiré siendo líbero con 36 años y podía haber jugado hasta los 40 perfectamente. Luego me arrepentí, pero no me pareció honesto retroceder, ¿no? Pero sí que es cierto que también estaba un poco cansado con la esta de que, bueno, una buena oferta de trabajo, digo, ostras, pues ya aprovecho y me retiro. Luego cuando ya se me truncó todo, absolutamente todo, a mí a nivel personal me fue mal, a nivel personal y a nivel económico, no me avergüenzo nada en absoluto decirlo, aposté, me salió mal y sufro las consecuencias a día de hoy. Eh, y ahí fue cuando me di cuenta, digo no, incluso no sabía, yo no, en mi cabeza no sabía qué me pasaba. No sabía qué me pasaba. Y me falta algo, me falta algo. Y luego hay una persona muy especial para mí, que hablamos todo lo que podemos en la medida de lo posible, o lo mismo ni hablamos en un año, que es raro, pero si nos volvemos a hablar el año que viene es como si fuese ayer, que fue el que me animó y me dijo, Lolo, sácate el nivel 3 tío. Sácate el nivel 3 y ve qué tal. Claro, yo ya estaba en una situación económica, me dediqué a otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver con el voleibol, a la hostelería en este caso, y me fue como el culo. Y fue cuando Carlos Carreño, mi amigo Charlie, me dijo, Lolo, sácate esto, tal, no sé cuánto. Y oye, me animó y al final digo, ostras, pues mira, eh, que sí, que sí. Y empecé como los consejos que doy yo cuando vas a comprarte una moto, ¿no? Empieza por un Vespino, después comprate una 125, después una 3,5, después una 600 y después acabas con una 1200, ¿no? Pues aquí igual, categorías inferiores, cadetes, juveniles, un equipo en primera nacional, primera andaluza, luego tal, no sé cuánto, he ido creciendo y me ha dado mucha sabiduría, porque insisto, yo he aprendido absolutamente de todo. De mis mayores experiencias fue como aprendizaje y también estoy convencido de que aporté muchísimo. Eh, fue cuando estuve de entrenador en el equipo de Logroño, que era la primera vez que entrenaba y un equipo femenino, que fue gracias a Carlos Carreño. Carlos Carreño, eh, cuando él decidió dar un paso al voleibol masculino, me ofreció, el club estuvo de acuerdo, tal. Yo ahí cometí un error, efectivamente, porque una de las cosas que aprendes, ¿no? Porque mi diálogo fue en mi presentación, si no lo recuerdo perfectamente, yo cuando me presentaron como entrenador de Logroño, dije pues que venía a,
a darle continuidad al trabajo de Carlos Carreño es un error grandísimo, que al final cada uno tiene su etiqueta puesta, tiene su filosofía de trabajo y, o sea, es su firma, ¿no? Y entonces una de las cosas que aprendí ahí, pues fue eso, fue que tú al final tienes tu línea de trabajo tal y no puedes compararlo con nadie. Entonces ahí fue cuando decidí, antes de esto, fue cuando ya decidí retomarme lo que es lo que me faltaba, porque yo decía, ¿qué me faltaba? ¿Qué me faltaba? ¿Qué era lo que tal? Y era el mundo del voleibol. Benditos viajes, decía yo, benditos viajes, estos viajes que te contaba al principio de la esta de por Polonia, por Rusia, por todo nevado, qué tal, sin comer, 24 horas porque hemos perdido un vuelo, 24 horas sin comer, y anécdotas que te puedo contar y muchísimas, ¿no? Benditos viajes, claro, cuando ya me pegó el palo que me pegó la vida, volví a retomar el tema del volei y yo ahora mismo no podría vivir sin él, lo tengo clarísimo. Suele pasar que cuando estás dentro estás agobiado y cuando no lo tienes lo echas de menos, ¿no? Sí, Es un sí, sí. poco como las relaciones humanas en general. Sí, 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 sí. Y, Esto es una droga, esto es una droga que vamos, no te puede faltar. y esto que se lo pregunto a todos los entrenadores, que es muy dicho, pero es verdad que muchos te dicen dos cosas totalmente contrarias. Tú ya mataste al jugador que era. O sea, tú todavía sientes la necesidad de jugar cuando estás en una cancha. ¿Sabes? Siento envidia de estos tíos. O yo esto lo hubiera hecho mejor a tu líbero. Son unos privilegiados. Así de claro lo digo. O sea, pero lo digo, no lo digo, o sea, lo digo como, es que yo me sentí así. O sea, no había para mí cosa más maravillosa que irme a una sesión de pesas por la mañana. Tengo la suerte, no sé, por aquí se ve el reflejo del sol que hay ahora mismo en Almería. Tengo la suerte de que aquí hay un clima espectacular. Y para mí, irme a una sesión de pesas y salir de la sesión de pesas e irme a la playa a relajarme después de haber entrenado una horita y media o 2 horas a lo sumo por la mañana para luego entrenar por la tarde otras 2 horas, pues es una vida de privilegiado. Que efectivamente no somos como el fútbol o el baloncesto o balonmano, me atrevería a decir que ganan mucha pasta y tal. No somos así, claro que no. Tenemos que seguir buscándonos las migas después de retirarnos. Pero que en el momento que estamos viviendo somos unos privilegiados. Ojalá y pudiese retroceder y ser jugador y seguir así, porque encima te mantienes físicamente, estás haciendo lo que te gusta, ganando dinero con lo que te gusta y encima tienes tiempo libre para ti, pues es una situación privilegiada. También hay situaciones en las que, retomando un poco de lo que me has dicho de Paco, esto lo podía haber dicho yo mejor o no sé cuánto, tal. Hay situaciones, no con Paco, sino con cualquier otro jugador, situaciones en las que dices, madre mía, yo ahora mismo en vaquero, en vaquero y con las zapatillas de andar por calle, me meto ahí y cojo esa bola. ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Situaciones en las que, Que si es no que lo lo has estoy viendo. matado Eso todavía. es la experiencia, ¿no? Eso es un Claro. poco la experiencia. Estoy viendo situación de que el vuelo del balón, ¿qué te digo yo? El vuelo del balón que se va a 4 o una llamada alma que se va al alma. Claro, la tendencia es irte hacia adentro del campo, pero si la haces al revés y cambia el atacante, te la va a regalar, ¿no? Situaciones que eso sí que es muy difícil de entrenar. Eso te lo da la experiencia. La visión de juego, ¿cómo la entrenas? Se puede, Es pero es acierto, difícil. errores. Eso se lleva innato o la experiencia. Te lo da la experiencia. Hay jugadores que lo llevan innato. Para mí, uno de los maestros es Almansa. Jorge Almansa, la lectura de juego que tiene detrás y delante también, pero sobre todo detrás, como barra en defensa, lo otro tal, lo otro. Eh, y no es que tenga un físico, un portento que sea fortísimo y explosivo y tal, no, 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 no. O yo te pongo el ejemplo, lo comparo mucho con Bujevic, había un serbio de la selección que pasaba desapercibido, Antigá, es que Antigá era
Esa selección francesa en general recibía y defendía que eso era pero de es que eran animales físicamente en absoluto, no eran animales, no, uno más alto, uno más alto, la Era entidad era, calidad. claro, claro, pues Almansa sí, o Juanmi González, yo tengo a Juanmi González este año que para mí es un maestro también en esos aspectos. Entonces, hay situaciones en las que eso, lo mismo que te he dicho antes, que, ostras, si esto lo hago yo con a pata coja, con una mano en la espalda, también digo, joder, qué maravilla, o sea, qué maravilla. Yo no sé si eso lo haría yo cuando estaba yo de jugador, a manera de barrer o lo otro, tal, o sea que ambas cosas. Sí, pero vamos, todavía te cuesta. Todavía eres Manolo Berenguer, el de las rastas, a veces te sale. Ojalá y fuese, sí, 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 y que no deje nunca de salir, me lo tengo clarísimo, ¿eh? Vamos a pasar a las 3 últimas preguntas. Siempre son las mismas, así que no hay trampa. La primera, como entrenador, que esto puede ser para ti mismo o como reflejo a los demás, ¿cuál es la cualidad más importante que debe tener un entrenador? Una que destaque sobre todas las demás. Uf, yo diría que dirección de equipo. Eso engloba mucho, ¿no? Podría ser. Pero como lo que he dicho antes, para mí una de las claves es tener a tu grupo unido. Eso es importantísimo. Motivador, pues eso, tener al grupo. Lo que he dicho antes, Pascual Sabrín, yo siempre lo pongo de ejemplo. Pascu, para mí, es un maestro en eso y creo que es una de las cosas, independientemente de, claro, de que del estudio del rival, cómo juegues tácticamente, cómo corrijas técnicamente, claro que sí, pero eso, unir al grupo, dirigir a ese grupo, dirigir a ese equipo, para mí es lo más clave. Está bien, nos han dicho de todo, ¿eh? Así que eso Imagino, no es, y me parece que imagino. justificado está bastante. Pongo el ejemplo, Anastasi con España, campeón de Europa, cómo los tenía todos. Yo no estaba, pero tengo la suerte de que me explicaba vivencia Enrique de Aro, nuestro preparador físico, que tuvo la suerte de ser el preparador físico de esa selección. Ostras, o te voy a Aquel retomar, grupo, que o te llevar voy a... aquel grupo, Claro, tú que conoces a algunos de los que había, era complicado, ¿eh? campeones de Europa. Sí, pero, Sí, sí, pero campeones de pero, Europa, campeones de Europa. pero con un O, cuchillo aquí. claro, o espérate, vete, me voy a ir, pero vamos, a los inicios de los inicios de los inicios de los inicios de Manolo Berenguel de 14, 15, 16 años. Moisés Ruiz. Moisés Ruiz, vosotros no habéis tenido la suerte de conocerlo. Moisés Ruiz era un director de equipo, un director, brutal, motivador, brutal, brutal. O sea, y esto lo tengo yo presente. Cada día que entro por el pabellón Moisés Ruiz, lo tengo presente, lo tengo muy presente. Yo me gustaría ser el Moisés Ruiz de esta época. Pues mira. Y entonces, ahora hablando de un mundo imaginario, en esta siempre acaba saliendo cosas que uno no conoce del personaje, que si Manolo Berenguer no hubiera sido jugador de vóley y por ende entrenador, ¿qué hubiera sido? eh, yo creo que hubiese seguido la saga de mi familia, camionero. Yo creo que sí. Bueno, Sí, sí. O yo, incluso me atrevería a decir, fíjate lo que te digo, me atrevería a decir que a mi militar, porque yo veía a mi hermano haciendo la mili de cabo y lo veía entrar por la puerta y se me caían, con perdón, los calzoncillos al suelo. Lo veía y me quedaba flipado, alto, no sé cuánto, vestido de militar y tal. O subirme a las faldas, claro, antiguamente, a las faldas de mi padre cuando iba con el camión o tal, pues a mí eso era lo más grande. Irme con mis tíos también, que también eran camioneros, pues irme con mis tíos a ayudarle a trabajar en la época de verano, tal, pues seguramente hubiese sido camionero. ¿verdad que es un poco loco que antes nos dejaban el volante? Sí, sí. Y ahora ni se te pasa por la cabeza. Yo con mis dos hijos los he hecho, pero esto que no lo escuche nadie. No, En una rambla de estas de Almería, que para una playa, que no sé cuánto, con mis hijos los he hecho, Lo he hecho. No pero se es que puede. verdad que era algo muy común. Eso lo hemos hecho todos los que Sí, más o sí, menos tenemos 30 y algo. sí, Todos lo sí. hemos hecho, ¿eh? Eso no. Sí, sí. Y la última pregunta. En esta te defines a ti mismo como tú quieras. Puede ser una palabra o puede ser un speech, lo que tú quieras. Y es Manolo Berenguer,
es... Buena persona. Solo otra persona ha dicho eso. ¿Otra persona? Marcelo Méndez Ah, dijo, sí. un buen tipo, un buen tipo. Hostia, pues Así a ver que si doy mira, el, a ver si doy el salto como es, joder. pues hasta aquí la entrevista, Manolo. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Héctor. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha estado muy a gusto, muy bien, la verdad. Fenomenal. Y felicidades por tu página, por tus entrevistas, que la verdad que chapó. Muchas gracias.